Oh María, sin pecado concebida. Permítame insistirles en la importancia del silencio en el retiro. La primera noche hablamos de eso, pero algunos tal vez no habían llegado en ese momento, entonces no oyeron que es muy importante el silencio en el retiro, porque si no, uno pierde toda concentración y toda la obra de la gracia de Dios se pierde, se frustra. Entonces no nos distraigamos charlando. A veces los hemos visto charlando en el potrero, charlando en el prado, charlando por todos lados, charlando en las casas donde están durmiendo. Perdemos todo. Y fíjense que dedicarle una semana a Dios para perderla no vale la pena. Y más viniendo tal vez de lejos y todo, y desperdiciar la semana no vale la pena. Entonces aprovechémosla bien. Los que se ponen a charlar no saben de lo que se pierden, porque todo el fruto espiritual del retiro se pierde, se evapora. Entonces insistamos un poquito en el silencio, que es muy importante, es el termómetro del retiro. Un buen silencio es un buen retiro, un mal silencio es un mal retiro, ¿no? Entonces hay que ponerle atención a eso y hacer el esfuercito. Yo sé que nos cuesta trabajo, no estamos acostumbrados, pero Dios nos recompensa infinitamente si hacemos ese esfuerzo, porque respetamos el silencio de los demás, los dejamos hacer su retiro y hacemos el nuestro también, ¿sí? ¿Compromiso? ¿Palabra de honor? Amén. ¿Cómo salir del pecado? De las adicciones, de los apegos. Uno de los apegos es el amor. Tal vez no lo explicamos mucho en la charla pasada, pero una persona que se enamora, eso es más fuerte que todo. Por eso hay personas que, porque se les rompe un noviazgo, se enloquecen, se chiflan, se alcoholizan, se vuelven drogadictos o se suicidan o quién sabe qué cosas hacen, ¿no? Porque el apego del amor es uno de los más fuertes, tal vez el más fuerte de todos. Entonces es difícil liberarse cuando uno se ha esclavizado a un amor, y cuando es un amor que no puede tener porque es un amor prohibido con una persona casada o así, una persona que no puede estar. Entonces es una lucha y necesitamos una gracia de Dios muy grande para liberarnos de esas cadenas, de esas adicciones, de esos apegos tan fuertes como es el enamorarse. Enamorarse es un apego que casi enferma, es tan fuerte que básicamente enferma. Estoy enfermo de amor, ¿no? Y eso sucede. Entonces, bien, entonces ¿cómo nos saca Dios? Para salir del pecado necesitamos 5 pasos. 5 pasos que son, el primero es la fe. La fe. El segundo es reconocer. El tercero es querer. El cuarto son los sacramentos. Y quinto, luchar. 5 pasos para salir del pecado que son muy importantes y que no se puede uno saltarlos ni prescindir de uno o del otro, porque todos son necesarios. El primero es la fe. No podemos salir del pecado si no creemos en la gracia, si no creemos en Dios, si no creemos en el perdón de Dios. El pecado nos lleva necesariamente a la desesperación. El demonio no solo nos hace pecar, sino después nos centra sobre el pecado, nos entristece y
nos llena de desilusión de nosotros mismos, de deseos de suicidio, de locura. Yo no sé qué me pasa, hago el mal que no quiero, no hago el bien que quiero, no puedo, no soy capaz, he intentado 1000 veces y no he podido, esto no tiene remedio, no tiene solución, y nos mete toda clase de desesperación, de depresión, tristeza, desánimo, desilusión, etc. Entonces ahí es donde la fe es más necesaria, porque tenemos que creer en la gracia de Dios, creer en el perdón de Dios, creer en la misericordia de Dios para el pasado y para el futuro. Para el pasado, de que Dios perdona y olvida y no tiene en cuenta el pecado. Y para el futuro, de que nos dará la gracia de no caer más. La misericordia abarca el pasado y el futuro. El pasado, repito, porque Dios no tiene en cuenta el pecado. Fíjense lo que decimos en la liturgia de la misa. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Antes decíamos, no mires nuestros pecados, no tengas en cuenta. ¿Por qué? Dios no tiene en cuenta el pecado. Una vez llegó una señora donde un obispo y le dijo: Monseñor, yo vengo a decirle que nuestro Señor me hace muchas revelaciones. Y le estuvo contando sus revelaciones y el obispo le dijo: mire, yo no sé si creerle o no creerle. Hágame un favor, la próxima vez que nuestro Señor la visite, usted le va a decir, le va a preguntar: ¿cuál es el pecado más grande que yo he cometido? Si nuestro Señor se lo revela, es porque es verdad. Pero si no se lo revela, es porque usted me está diciendo ahí mentiras y cuentos chinos. Por allá al mes volvió la buena señora. El obispo le preguntó: bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? Pues bien, monseñor. Y le preguntó, dijo: sí, monseñor. ¿Y qué le respondió nuestro Señor? Me dijo: no puedo responderle cuál es el pecado más grande del obispo. ¿Y por qué? Dijo: porque se me olvidó. Porque yo olvido todos los pecados confesados. No me acuerdo. Por eso dice la Biblia: no me recordaré de sus crímenes, no me acordaré de sus iniquidades. Como está lejos oriente de occidente y el cielo de la tierra, así alejaré de ellos sus pecados. Dios no se acuerda del pecado. Se me olvidó. Dios olvida el pecado. Por eso Dios se hizo hombre. ¿Saben por qué? Porque las mujeres se acuerdan de todo. Si las mujeres fueran sacerdotes, se acordarían de todos los pecados de los que se confiesan con ellas, con fecha y lugar. No se les olvida nada. Las mujeres son una maravilla. Son como un computador, tienen una memoria gigantesca. ¿Entienden? En cambio, a los hombres se nos olvida todo. Gracias a Dios. Entonces, Dios hizo que los sacerdotes fuéramos hombres, porque nosotros tenemos una amnesia universal. Al hombre se le olvida todo. Yo no conozco un solo hombre que se acuerde de todos los cumpleaños de su familia. Y no conozco una sola mujer que no se acuerde. ¿Sí o sí? Entonces, por eso Dios se hizo hombre, no mujer. Y por eso dio el sacerdocio a los hombres, para que se les olvide todos los pecados. La gente llega y dice: no, padre, yo me confesé con el padre. ¿Cómo voy a acordar? Padre, pero yo me confesé con usted hace 10 años. ¿Mis pecados? ¿Qué pecados? Mire, mijito, no existen sino 10 mandamientos. Y todo el mundo peca contra los mismos, por ahí contra 2 o 3. Y todo el mundo peca igual. Resulta que en el pecado no hay creatividad. Ningún pecado es original fuera del de Adán y Eva. Sí fue muy original. De resto, ninguno más. Así es que sus pecados son igualitos a los de la persona que se confesó antes y a las personas que se va a confesar después de usted. ¿Qué me voy a acordar? Es el mismo disco rayado.
En eso no hay sino monotonía. Entonces, el pecado, eso es rápido que se hace, se recorre toda la lista. ¿Ven? Dios no tiene en cuenta el pecado, Dios se olvida del pecado. Si Dios tuviera en cuenta el pecado y se acordara del pecado, el cielo sería el infierno, porque ¿qué tal Dios por toda la eternidad señalando a uno con el dedo, diciéndole, hey, usted mijo, usted mire, usted hizo no sé qué, y usted dice cuándo, usted no se las dé, que a usted le perdoné como tantos pecados, viene aquí a dárselas de café con leche? Si Dios se acordara del pecado del cielo, sería un infierno. El otro día en un retiro matrimonial, un marido, en un acto heroico de humildad, resolvió confesarse con su esposa. No, tampoco exagere. Yo no dije que en público. ¿Le parece poco confesarse con la esposa? ¿O quiere que sea en público también? Y la esposa, en un acto mayor todavía de heroicidad, decidió perdonarlo. Y se fueron muy felices del retiro y todo eso. Yo nunca le digo al esposo, a los maridos, que se confiese con la esposa. No, pero él lo hizo. Y a los 6 meses, cuando tuvieron la primera gran pelea, ella le sacó todos los cueros al sol y le recordó todo lo que él le había dicho. Y se lo refregó en la cara y casi se acaba el matrimonio. Porque ella vivía rumiando todos los días lo que él le había dicho. Y mientras batía los pericos decía, claro, sí, es el colmo. No hay derecho, mire con la... Pero ya lo perdoné, ya me fregué porque ya me toca olvidarme todo esto. Pero es que, ¿cómo quiere que yo olvide? Es que no hay derecho, es el colmo. Pero es que yo jamás pensé, no, es que no hay derecho. Pero es que el día que yo pueda yo se lo saco todo en la cara porque es que... Por eso la mujer tiene más tendencia a ser rencorosa porque se acuerda de todo. Y el hombre tiene más tendencia a ser superficial porque se le olvidan las cosas. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Al hombre se le olvida todo lo malo. Lo malo es que se le olvida también todo lo bueno. La mujer se acuerda de todo lo bueno. Lo malo es que se acuerda también de todo lo malo. Dios no se acuerda, Dios olvida. Por eso decimos, creo en el perdón de los pecados. Es un artículo de fe en el credo, ¿sí o no? ¿Por qué entonces nosotros no creemos? Como no somos capaces de perdonar ni de pedir perdón, creemos que Dios es igual. Y que Dios nos está echando en cara el pecado todo el día. Y resulta que no es así. Dios no mira el pecado. Dios no mira el pecado. Entonces hay que creer en la misericordia de Dios. Cuando estábamos haciendo la iglesia donde tuvimos la misa anoche, yo estaba caminando por entre los cimientos pensando, ¿a quién le vamos a consagrar este templo? Y Dios me dijo, al Señor de la misericordia. Y por eso la imagen grande que está atrás del altar, ¿sí la vieron? Es la imagen del Señor de la misericordia, tal como se la reveló a una religiosa polaca, Sor Faustina Kowalska, que nació en 1905, murió en 1938 a los 33 años de edad, y Juan Pablo II la canonizó como santa. La canonizó como santa. Y el día en que Juan Pablo II la canonizó, estableció la fiesta de la misericordia, que es el primer domingo después de Semana Santa. Y ese día el obispo de Zipaquirá consagró esta iglesia al Señor de la Misericordia, el mismo día que el Papa estaba instituyendo la fiesta y canonizando a la Santa de la Misericordia. Porque Dios quiere revelarnos lo que es su misericordia, eso es infinito. La misericordia de Dios nos confunde. Un día San Pedro le dijo a nuestro Señor, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si me ofende?
Y nuestro Señor le respondió, 70 veces 7. 7 veces 7. no dijo hasta, 70 veces 7. dijo 70 veces 7. No quiere decir que a la 80ª ya lo puedo matar. 70 veces 7 es 490 veces, o sea, siempre. Pero uno perdona la primera vez, claro, sí te perdono. La segunda, bueno, pues sí, está bien. La tercera, caramba, con usted no, bueno, está bien, pues yo lo perdono, pues será, pues. A la cuarta, mire, si usted sigue, a los 10 explota uno. Y a los 20, infarto. Y a los 40, derrame cerebral. Y a los 100 se muere, y se murió y lo recogieron con cucharita. Dios responde siempre con una sonrisa y va en las 490 veces y sigue sonriendo igual. ¿Entienden? El perdón de Dios es desconcertante, porque Dios no cambia su sonrisa. Nosotros la cambiamos desde la primera vez. A la 5ª vez ya no aguantamos. Y a las 50 nos morimos. Dios, la misericordia de Dios es incomprensible, es gigantesca, es infinita, es inconmensurable. No hay palabras para expresar lo que es la misericordia de Dios. Por eso hay que creer en la misericordia de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús fue el apóstol de la misericordia de Dios, del Señor de la misericordia, y Santa Faustina Kowalska. En un siglo oscurantista, jansenista, triste como el siglo XIX, aparece esta niñita Teresita del Niño Jesús con una espiritualidad joven, fresca, alegre, festiva, maravillosa, de confianza, de abandono en las manos del amor misericordioso de Dios. Y Santa Teresita decía, aunque yo hubiera cometido todos los crímenes y pecados de este mundo, los más graves y más grandes, me abandonaría y lo mismo en los brazos de la misericordia de Dios. Lo mismo. Entonces, esto es muy importante, porque ahí comienza la salvación, en creer en la misericordia, en confiar en la misericordia. Entonces, la fe. No es como la fe de Lutero. Lutero, el padre del protestantismo, decía, peque, con tal de que confíe en Dios, pero peque fuertemente con tal de que confíe más fuertemente. El que peca y reza empata. Y es una herejía. Claro que Dios perdona, pero Dios no perdona para seguir pecando. La misericordia no es para perdonar y siga pecando, es para perdonar y no pecar más. Por eso dice San Juan que el cristiano poco a poco se vuelve impecable, incapaz de pecar. Y San Juan de la Cruz dice que cuando estamos en la 7ª morada de la santidad, somos confirmados en gracia, quiere decir que ya no podemos volver a pecar nunca. Esa es una gracia infinita. Ven, es el culmen de la santidad, la persona se vuelve impecable. San Juan dice, no puede pecar. Y es lo que vemos en un santo. Fíjense, ustedes siembran un arbolito, cuando está chiquito le meten un pisotón y se murió. Pero cuando está gigantesco, un eucaliptus de 50 metros de alto, con un tronco tan grueso como este escritorio, denle una patada a ver si se muere. Se muere uno del dolor. Se le rompen los huesos, pero al árbol no le pasa ni se frunce. Así es la santidad. El santo es un árbol gigantesco, un cedro del Líbano, que ya no lo tumba uno por más patadas que le des. Primero se le rompen los pies que tumbar el árbol. Ya no puede tumbarlo el pecado. El pecado le dará patadas, pero no le hará daño. ¿Ven? Es la fe en la misericordia, porque Dios es solo amor. Todo amor, siempre amor, con todo el mundo amor, sin cambio amor. Dios no cambia sus decisiones de amar.
es la misericordia. Por eso hay que confiar. Nuestro Señor a Sor Faustina Kowalska le habla de los derechos del pecador. Cuando yo leí eso dije, ¿qué derechos puede tener el pecador? El pecador pierde todos sus derechos. Y nuestro Señor le dice, ¿quién es el que más derecho tiene al médico? ¿Quién es el que más derecho tiene a la enseñanza, al colegio, a estudiar? El ignorante. ¿Quién es el que más derecho tiene al perdón de Dios? El pecador. Por eso nuestro Señor le habla de los derechos del pecador. Es impresionante esto. La misericordia de Dios. Segundo punto, segundo paso para salir del pecado, reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer no solamente el amor de Dios, sino el pecado del hombre, la misericordia de Dios y la miseria del hombre. Misericordia quiere decir corazón puesto en la miseria. Dios pone su corazón en la miseria humana para sanarla. Corazón puesto en la miseria. Entonces, Dios quiere que nosotros reconozcamos no solo su misericordia, sino nuestra miseria. El enfermo llega donde el médico donde el enfermo, ¿qué le duele? No, doctor, nada. ¿Pero qué le pasa? No, yo estoy divinamente. Entonces, ¿para qué me llamó? No, era que quería tomarme un café con usted, doctor. Perdió el viaje el médico. ¿Por qué? Porque el enfermo o está bien, entonces no tiene necesidad de médico, o está mal, pero no reconoce. Es lo malo de una enfermedad que no duele, porque uno no la reconoce. Hay cánceres que no duelen, y cuando van a ver, la persona está invadida. Pero como no lo reconoció, no buscó al médico. Por eso el dolor es muy bueno, porque le hace uno tomar conciencia del mal. El dolor físico te hace tomar conciencia de que estás enfermo. El dolor del corazón te hace tomar conciencia de que estás en pecado. Entonces el dolor es un despertador que nos hace tomar conciencia de las cosas. Es una alarma, es una sirena que le dice, oiga, usted está mal, va para el infierno, corríjase, mijo. ¿Ven? Si no le duele a uno el corazón, si no le duele el pecado, pues no se arrepiente. Está el Padre Orozco, esperando clientela, aprovechen. Porque después no me digan, Padre, yo no me he confesado. Pero si hay 5 padrecitos, mijito. Bien, entonces, reconocer es una gracia. Y el dolor del corazón, lo que llamamos contrición de corazón, es decir, dolor del pecado, es una gracia porque nos muestra la verdad a nosotros mismos. No hay cosa peor que creerse bueno. Los fariseos se creían buenos. Y la oración del fariseo era, gracias Señor, porque yo no soy como los demás hombres, injustos, adúlteros, ladrones. Yo sí soy bueno, yo sí soy santo. Y ese sí se condenó por orgulloso. En cambio el publicano decía, ten piedad de mí que soy un hombre pecador. Ese sí se salvó por humilde. Reconocer el pecado. Cuando uno reconoce el pecado, convierte el pecado en salvación. Les he contado la historia de Miriam, de Jesús crucificado, una religiosa carmelita del siglo XIX, que murió, subió al cielo, pero revivió y siguió viviendo en la tierra. La Virgen la sanó. La Virgen la sanó y siguió en su vida. Y cuando estuvo en el cielo, vio el cielo como un parque con árboles muy grandes y árboles pequeñitos. Y le preguntó a Dios, ¿esto qué es? Y dijo, este es el cielo, estas son las almas. ¿Y esos árboles qué son? Y dice, significa personas que crecieron mucho en santidad. Y estos árboles chiquitos, personas que se quedaron chiquitas y no crecieron en santidad. Y preguntó la santa, Señor, ¿y cómo hicieron para crecer tanto? Y Dios le dijo, abonaron bien el árbol.
Y la santa preguntó, ¿y qué es el abono? Y oigan lo que Dios respondió, los pecados. Eran grandes pecadores que tenían muchos pecados, convirtieron esos pecados en mucha humildad, en mucha oración, en mucho arrepentimiento, en mucha penitencia, y llegaron a ser grandes santos. En cambio, estos otros que nunca hicieron mal, tampoco hicieron bien, entonces no abonaron ni crecieron. Eso no quiere decir pongamos una fábrica de abono, pequemos para que nos santifiquemos, no, para poder abonar el árbol, no. Convirtamos en abono nuestros pecados pasados, pero no pequemos más, porque seguir pecando es abusar de la misericordia de Dios. No hay que abusar. Entonces, el pecado se puede convertir en abono de santidad. Dios es tan poderoso y omnipotente que puede convertir el mal en bien, el dolor en alegría, el sufrimiento en gozo, la muerte en vida, lo negro en blanco, el pecado en santidad. El pecado en santidad. Entonces Dios puede hacer maravillas con nosotros. Por eso hay que reconocer el pecado. Reconocer el pecado es verlo con los ojos de Dios, no con los ojos humanos. Con los ojos humanos uno se justifica, uno se defiende, uno no se condena, uno no se acusa, uno no ve la maldad del pecado. Con los ojos humanos uno no ve la maldad ni la malicia ni nada. Con los ojos humanos uno vive defendiéndose, justificándose, disculpándose. Pero si mira uno su pecado con los ojos de Dios, ahí sí ve la maldad, ahí sí ve la malicia, hasta del pecado más chiquito, porque para Dios todo pecado, por chiquito que sea, es grande. A Dios le duele todo pecado, por insignificante que parezca. Pero San Pablo dice, júzguese a sí mismo, cada uno. ¿Qué es juzgarse? Es reconocer con los ojos de Dios todos mis pecados. Y esta es una gracia que Dios da. Juan Pablo II en su encíclica del Espíritu Santo dice que prácticamente la primera gracia que da el Espíritu Santo es la de mostrarnos que somos pecadores y reconocer nuestros pecados. Cuando ustedes llegan aquí la primera noche al retiro, todos son buenas personas. ¿Cómo serán de buenas personas que vinieron al retiro? Si no fueran buenas personas no vendrían a un retiro, serían para otra parte. Pero cuando termine el primer día y cuando termine el segundo día ya comienza a sentirse uno mal. Y Dios comienza a mostrarle sus pecados. Y comienza uno a correr, Padre me confiesa, Padre me confiesa, Padre me confiesa. Y si no se confiesa, se enferma. Aquí hay personas que se enferman por el pecado. No pueden dormir, no pueden comer. Se enferman. Y hasta que no se confiesan bien, no se sanan. ¿Por qué? ¿Por qué uno cuando se descubre que es pecador, qué le pasa? San Ignacio de Loyola dice, porque Dios atormenta al pecador y el diablo lo tranquiliza. Cuando tú llegas aquí, Dios comienza a atormentarte y a decirte, mire lo que usted hizo, confiéselo, mire lo que usted no ha confesado, mire lo que usted tiene guardado, mire lo que usted olvidó, mire lo que nunca había tomado conciencia, mire la gravedad de esta cosa, mire esto, mire esto. Y uno le comienzan a revolver toda la basura que hay en el fondo del vaso, todo el mugre, y comienza a salir eso a flote y comienza uno a sentirse mal. Y el diablo lo tranquiliza, el diablo dice, no sea bobo, si usted que se va a confesar, eso es para los antiguos, pasó de moda, la confesión era para las abuelitas, de nuestras abuelitas, no, eso ya qué, no, que confesarse, usted que va a quedar mal con el padre, no, usted, no,
Aproveche para comer bien y dormir bien en el retiro y para charlar y echar chistes con sus amigos y salir a los ratos libres a sentarse al prado a conversar como están haciendo algunos, ¿verdad? Y a charlar y a conversar y a reírse, juá, juá, juá. ¿Ven? El diablo tranquiliza al pecador para que se quede en el pecado, para que se condene, para que no siga, para que no cambie. Dios en cambio lo atormenta. Dios lo coge y lo sacude y le dice: hola, despiértese que usted va para el infierno, amigo, cambie de vida, vaya a confesarse ya. Dios atormenta al pecador. Le hace doler el corazón, porque el dolor es bueno, porque el dolor nos hace tomar conciencia de que algo está mal. El dolor de estómago nos muestra que el estómago está mal, el dolor del corazón nos muestra que el corazón está mal. El dolor del alma nos muestra que el alma está mal, el dolor del espíritu nos muestra que el espíritu... ¿Ven? El dolor que sentimos en el corazón es una gracia de Dios. Es terrible cuando el pecador no reconoce sus pecados, cuando no hace más que defenderse y justificarse. Eso es terrible. Pero es maravilloso cuando el pecador se arrepiente y llora y pide perdón. Ay, pero ¿qué dirá el Padrecito? ¿Sabe qué dice el Padrecito cuando haces una buena confesión? Va a decir: por fin se confesó bien, qué bendición, gracias, mijo, un abrazo. Sacerdote no se escandaliza porque conoce todos los pecados. Uno dura en teología estudiando en el seminario 4 años pecados, y solo pecados, digo, 4 años de pecados. Entonces sale uno hasta aquí. 4 años de pecados, pecados contra la moral, pecados contra la justicia, pecados contra la pureza, pecados contra la fe, pecados contra el matrimonio, pecados contra la propiedad, pecados contra el dinero, bla, 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 bla. Híjole, mamá mía, ¿a qué horas? Entonces el sacerdote ya se las sabe todas, tú no le vas a enseñar nada. El otro día llegó una señora: padre, yo soy la más grande pecadora de este mundo, no ha nacido en este planeta una pecadora más abominable, una aberración más espantosamente supersónica que yo. Yo soy lo peor que ha nacido en el planeta Tierra, yo soy lo último, lo máximo abominable que hay. Yo le dije: estoy de acuerdo. Y se puso bravísima. Yo esperaba que yo le dijera: no, mijita, si usted es una santa, usted es una maravilla, yo conozco a su papá y su mamá, no se preocupe. Pero se le quitó la maña, ¿eh? Se le quitó la maña de bobo. Y le dije: mire, ¿sabe cómo son de grandes sus pecados? ¿Cómo, padre? Como un grano de arena perdido en el fondo del mar. ¿Quién se va a poner a mirar ese grano de arena? Nadie. Ay, pero Dios no le importan sus pecados. A Dios lo que le importa es usted, llevarla al cielo. Pero sus pecados Dios ni los mira, ni se fija, ni nada. Dios lo que único que quiere es sanarla, liberarla y llevarla al cielo. Cuando un niño tiene gripa, ¿la mamá se preocupa por pobrecito el niño o pobrecita la gripa? La gripa que se vaya, no le importa, ni la mira ni le interesa, lo que importa es que el niño esté sano. Aquí a la entrada del foyer durante muchos años hubo unos huecos en la carretera, cada hueco medía 1 cuadra, y eso duró 20 años. Ya los taparon, ya arreglaron la carretera. Cuando yo paso comienzo a decir: ay, aquí había unos huecos terribles. ¿Sí? No, ya los taparon. Ay, pero es que eran grandísimos. Sí, pero ya los taparon, señor. Pues usted no se imagina cuánto tiempo duraron esos huecos. Que ya están tapados hace 5 años, hombre. Sí, pero es que eran profundos, profundos. No mire más los huecos que no existen, mire la carretera que está pavimentada y preciosa. Los pecados son huecos de la carretera y si Dios los perdonó, ¿para qué usted se pone a destaparlos?
Vimos destapando los pecados del prójimo. Eso nos encanta destaparlos. Sobre todo con la buena memoria que nos mandamos. Claro, sí, como en la luna de miel, acuérdese hace 40 años lo que pasó, sí. Y cuando estábamos de novios, acuérdese que no sé qué, dice cuándo, y acuérdese que ¿usted cree que a mí se me va a olvidar? Yo llevo más de 40 años arreglando matrimonios. Ya me las sé todas. ¿Verdad? Oigo a la esposa que durante 3 horas me habla pestes de su espantoso marido. Yo le digo que me traiga el espantoso marido. Por la tarde viene el espantoso marido. Y es un señor buena persona, amable. ¿Ese es el espantoso marido? Bueno, cuéntenme, mi amigo, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Y durante 1 hora, porque la señora duró 3 horas porque ellas se acuerdan de todos los detalles. En cambio, los hombres resumimos rápido, ¿sabes? En 1 hora me dijo todo el problema. Bueno, entonces los trae, al día siguiente los hago venir juntos. Bueno, ¿algo más tienen que decir? No, padre, yo creo que ya está dicho todo. Bueno, entonces yo les voy a dar la separación, pero primero les voy a pedir un favor. Que se perdonen. Les pasa lo de una viejita que la cogió un carro y la mandó a la mitad de la carrera 7ª y gritó: ¡ay, Dios mío, perdí el habla! Eso les pasa a los maridos y a las esposas cuando les digo que se perdonen. Padre, voy a ir a confesar. Corre, confiésate. Pero usted me echa la bendición y así me va mejor. Amén. Estas señoras. Dios mío, perdí el habla. Pierden el habla cuando les digo que se perdonen. Usted, mi amigo, le pide perdón a su esposa de todas estas cosas. Padre, yo no estoy preparado en este momento, ¿no? Cualquier cosa que le digo es mentira, eso me saldría de dientes para afuera, pero eso tiene que salir del corazón, padre. Yo sí, tal vez con el tiempo. No, ni con el tiempo ni con el espectador, mijito. Sino ahora mismo usted le pide perdón. ¿Pero de qué le puedo pedir perdón, padre? Pues de todo lo que sabemos y de lo que no sabemos también. Bueno, eso está como difícil, padre. Yo no sé, eso sí, usted me pone contra la espada de la pared. Yo no venía a eso, yo venía a pedir la separación, padre. ¿Usted comprende? Al fin, después de 1 hora, logra uno: está bien, padre, está bien, mija, pues, está bien. Yo le perdono de todas las estupideces que ha hecho, todas. No, yo no le pregunté eso. Yo le pregunté si le pide perdón. Bueno, al fin, después de otra hora, logra uno que diga: bueno, está bien, mija, perdóneme. Y yo remacho, de todo corazón, se lo pide. Me dan ganas de espicharme. Pues será, padre, de todo corazón. Y usted, mijita, mire, ante tan espontánea petición de perdón de su marido, con tanta facilidad que lo ha hecho, después de 5 horas, ¿usted lo perdona? ¡Wow! Es que como el padre no es el que se lo tiene que aguantar, es que son 40 años, es que como el padre no ha sido casado, ¿verdad? Bueno, al fin logra uno que ella diga: será, si lo perdono, será. Pero de todo corazón, es que también el Padre, al fin logra uno que pida perdón de todo corazón y que perdone de todo corazón. Y Él también, ¿ven? Qué difícil que es olvidar y que es no guardar rencor. Qué difícil que es pedir perdón. El otro día, un colegio de último grado de bachillerato de niñas llegó aquí: padre, que si nos da 10 minutos para perdonarnos, que es que hay unos disgusticos aquí en las niñas de la clase. Claro, a las 2:30 de la charla yo bajé 1/4 para las 3, le doy 1/4 de hora, llegué a 1/4 para las 3, la temperatura estaba por los aires. Las 3:15, cada vez más, las 3:30, las 4, las 4:30, las 5, 2 horas y media duraron perdonándose. Les pregunté: bueno, niñas, ¿y eso por qué tanto?
Era que veníamos peleando desde primero de primaria. Y así comulgaban ustedes, mis hijas. Ay, Padre, qué pecado. ¿Cómo es de difícil perdonar y olvidar? Hay que reconocer el pecado y perdonar. Dios lo perdona y Dios lo olvida. Hay que pedir la gracia a Dios de reconocernos pecadores. Una de las gracias más grandes que Dios nos da es esa, reconocerse pecador. Cuando uno reconcilia los matrimonios, ambos son inocentes. El culpable es el otro. Él es una mansa paloma, ella es un ogro. Un ogro. Y uno habla con ella y ella es la mansa paloma y el ogro es él. Cada uno ve su inocencia y solo el pecado del otro. Entonces cuando uno comienza a hablar y hablar y hablar y a entenderlo, entonces el otro dice, está bien, Padre, yo tengo el 20% de culpa, pero él tiene el 80%. Cuando ya profundiza uno más, dice, está bien, 50 y 50. Cuando uno va más al fondo, dice, está bien, Padre, yo tengo el 80 y él el 20. Y todo se arregla cuando cada uno dice, yo tengo el 100% de culpa y el otro es inocente. Cuando cada uno reconoce su culpa, todo se arregla. Mientras cada uno solo vea su inocencia, todo se daña. Solo cuando uno ve la culpabilidad del otro, todo está mal. Cuando uno ve la culpabilidad propia, todo se sana, todo se arregla. Reconocer. Tercer paso. ¿Cuál es? Querer. Qué difícil es querer. Díganle a un alcohólico que no tome más. O a un drogadicto que no se drogue más. O al hombre que tiene un amante que no piense más en ella. No pienso más en ella, 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 no pienso más en ella. Qué difícil es, ¿me entienden? Ahí se necesita una gracia de Dios, es lo que se llama enderezar el corazón. El corazón se torció hacia aquella mujer, hacia aquel hombre, hacia aquella amante, hacia aquella, no sé, sexo, hacia aquella droga, hacia el alcohol, hacia no sé qué. Qué difícil es enderezar la voluntad. Querer. Pero querer es poder. Pero a veces no podemos querer. Voy a decirles un trabalenguas. No podemos querer porque no queremos poder. O sea, no queremos poder salir, no queremos poder vencer el pecado, no podemos poder vencer la droga, no queremos poder vencer el apego al amante o a la mujer o al hombre, no queremos poder. El que no quiere poder, no puede querer. No podemos querer porque no queremos. Es un trabalenguas. El que no quiere poder, no puede querer. Para poder querer, hay que querer poder. Para poder querer, hay que querer poder. Para poder querer, hay que querer poder. Porque querer es poder. Es un trabalenguas que no se lo van a aprender nunca. Quédense con una sola frase. Querer es poder. Pero es difícil querer. Es difícil. Para nuestro Señor fue difícil querer aceptar la cruz. Él sudó sangre en Getsemaní para ser capaz de decir sí a la voluntad de Dios. Y Jesús decía, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz.
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y para poder decir eso, decir sí a Dios, sudó sangre. Sudó sangre. No es fácil decir sí a Dios. No es fácil decir sí a lo que Dios nos pide. Se necesita una gracia muy grande de Dios. Pero Dios la da, Dios la da. Y cuando Dios la da, uno se libera de la esclavitud del pecado. Porque el pecador es un esclavo que no puede zafarse de su pecado. No puede zafarse del sexo, no puede zafarse de la droga, no puede zafarse de una cosa, no puede zafarse de otra. El pecador es un esclavo. Entonces, para poder liberarse de esa esclavitud, hay que querer tomar la decisión. En Yugoslavia la Virgen se aparece desde 1981, hace 25 años se cumplieron hace poquito, junio de este año, 25 años de apariciones de la Virgen en Yugoslavia. Y hay una frase que la Virgen dice muchas veces: decídanse por Dios, decídanse por la santidad, decídanse por la oración, decídanse por el bien, decídanse por el camino recto, tomen su decisión todos los días, todas las mañanas, decídanse por Dios. Es la decisión que nos salva. Es una decisión que hay que tomar a sangre fría, de un tacazo, a palo seco, a ojo cerrado, sin anestesia. Hay que tomar la decisión, decidirse por Dios. Qué difícil es decidirse por Dios. Qué difícil es decidirse por Dios, pero es la decisión que salva. Esas decisiones difíciles, a palo seco, que nosotros sabemos que no somos capaces, pero con la ayuda de Dios, en el nombre de Jesucristo y de María Santísima, lo vamos a hacer. Esas decisiones son las que llevan al cielo. A palo seco, de un tacazo, sin anestesia, a sangre fría, ojo cerrado. Querer tomar la decisión. Todas las mañanas tenemos que tomar la decisión por Dios. Decidirnos por el bien, decidirnos por la salvación, por la santidad. Decídanse. Querer. Cuarto, ¿qué es? Confesión y comunión, los sacramentos. ¿Por qué? Porque de nosotros mismos, nosotros no tenemos la fuerza para salir del pecado. Necesitamos una ayuda de fuera. Perdónenme la comparación que voy a poner tan boba. Los paracaidistas, la primera vez que van a volar, van a echarse en paracaídas, cuando el instructor abre la puerta del avión y ven que están a 2000 metros de altura, se bloquean y no pueden botarse. ¿Y saben qué hace el instructor? Les da un puño o una patada por la cola, ¡ton!, y los echa al aire. Es la única forma. Necesitan una ayudita del exterior. Nosotros somos iguales, vamos volando en el avión del pecado y necesitamos botarnos a las manos de Dios, al aire. Pero no podemos, nos da miedo, necesitamos que nos den un golpe por la cola. Es decir, una ayudita exterior. Esa ayudita exterior es la confesión. La confesión es la ayudita exterior que Dios nos da para botarnos al aire. Porque uno por sus propias fuerzas no puede.
Pero la confesión, la absolución hace un milagro. Miren, en la misa, con unas palabritas del sacerdote, el pan se vuelve cuerpo de Cristo y el vino se vuelve sangre de Cristo, ¿sí o no? Eso mismo pasa con la absolución. Se arrodilla a los pies del sacerdote, el peor pecador de este mundo, con el alma más retinta de negra, recibe la absolución y en un instante queda transformado en un santo. Eso es lo mismo de grande que convertir el pan en el cuerpo de Cristo, volver un pecador en un santo en un instante. Eso es mucho milagro. Y esa persona queda nueva, renacida, recreada, creada de nueva criatura, nueva creación. 0 kilómetros para comenzar de nuevo. Motor nuevo, alma nueva, mente nueva, corazón nuevo. Todo nuevo. Es una nueva criatura. ¡Qué maravilla! Por eso la confesión es tan importante. Por eso hay que confesarse bien. No basta confesarse, hay que confesarse bien. Decir todo. Arrancar las causas, buscar las causas del pecado. ¿Por qué yo peleé con esta persona? ¿Por qué yo tengo este instinto, esta inclinación? ¿Por qué yo tengo este defecto? ¿De dónde viene? Y buscar las causas y confesarlas. Confesar las causas, confesar todo. Para que Dios arranque de nuestro corazón todo pecado. La confesión bien hecha es un milagro. Uno se salva a punta de confesiones. Hasta que por fin Dios le da la gracia de liberarse del pecado. Dios le da la gracia de liberarse del pecado, la confesión. Y la comunión. Comulgar bien, porque a veces comulgamos muy regular, muy mal, distraídos, disipados, sin preparación, sin acción de gracias, sin haber hecho oración antes. La oración antes es la que nos salva, la que nos endereza, la que nos ilumina. Pero el que llega a comulgar sin haber orado, la comunión no le alimenta, no le sirve de nada. Hay que comulgar después de haber hecho oración y después de comulgar, orar un rato de acción de gracias en silencio, comulgar bien. La comunión bien hecha nos transforma, nos fortalece, nos sana. Confesión y comunión. Quinto, ¿cuál es? Luchar, el esfuerzo humano, la fuerza de voluntad. Fíjense que no se las dije de primera, se las dije de últimos. ¿Por qué? Porque uno no tiene fuerza para tener fuerza de voluntad si no se ha confesado, si no ha comulgado, si no ha orado, si no ha reconocido, si no ha tomado sus decisiones, si no ha dado todos los pasos anteriores. Entonces, la lucha viene de última. ¿Qué es luchar? Luchar es evitar la tentación. Luchar es evitar la tentación, huir de la tentación. Si esa amistad te lleva al pecado, déjala. Si esa amistad, si esa fiesta te va a llevar a la droga, no vayas. Si esa taberna, si esa revista, si ese canal de televisión, si ese libro, si esa lectura, si esa imagen te hacen pecar, déjalo. Huye de la tentación. Huir de la tentación no es cobardía, es valentía. Si tú te metes a jugar con la tentación te la gana y caes. No hay que jugar con las tentaciones, no hay que dialogar con la tentación. Eva dialogó con el diablo y cayó. ¿Ven? No jugar ni dialogar con la tentación. Entonces, luchar es huir de la tentación. Segundo, luchar es poner los medios para mejorar, poner los medios. ¿Cuáles son esos medios? Los medios son orar más, tu grupo de oración,
comulgar, confesarte, acercarte a Dios, rezar tu rosario, amar y tener devoción a la Virgen. Todo esos son los medios de salvación. Luchar es enderezar todos los días tu caminado, porque todos los días tenemos la tentación de desviarnos a derecha o izquierda. Por eso yo les decía, pónganse todas las noches la mano en el corazón y háganse 2 preguntas. Primera, ¿cómo me siento con Dios en este momento? Segunda, ¿cómo me siento con el prójimo? ¿Cómo me siento con Dios hoy? ¿Cómo me siento con Dios con el prójimo? Y Dios les mostrará las faltas y enderezarán el corazón todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Estos son los 5 pasos para salir del pecado. Entonces, repitámoslos. Primero, la fe. No, señora. La fe, la confianza en Dios, en la misericordia. Segundo, reconocer la verdad de nosotros mismos. No mirarla con los ojos humanos, sino con los ojos de Dios. Tercera, porque querer es poder. Cuarta, es el empujón que Dios nos da de fuera para salvarnos, confesarse bien, comulgar bien. Y quinta, luchar, que es huir de la tentación, poner los medios, corregirse todos los días, enderezar el corazón. Bien, dejemos ahí. Es la hora del almuerzo, vamos.